En tiempos inmemoriales, en el norte vivía una poderosa reina llamada Juliana. Ella dominaba la magia y tenía la intención de conquistar el mundo. Con ese objetivo, reunió un enorme ejército. Juliana dio a luz a un hijo y lo llamó Necrón. Lo entrenó en magia negra y hechicería especial para que pudiera manipular el espacio a su alrededor con el poder de la mente. Necrón creció y aprendió a usar la magia a la perfección. Junto a Juliana, tomaron el control del país de los hielos. Luego, madre e hijo enviaron su ejército hacia las tierras del sur. Ninguna aldea fue capaz de resistir la embestida de la Horda del Norte. Los sobrevivientes de esas batallas huyeron aún más al sur, hacia una tierra rodeada de volcanes, gobernada por el bondadoso rey Yerol. Su castillo se llamaba Hogar Ardiente. A pesar de todos los esfuerzos de las tribus del sur, Necrón seguía empujando enormes masas de hielo cada vez más hacia el sur. Se preparaba para el enfrentamiento definitivo con Yerol, donde se decidiría si el fuego o el hielo gobernarían el mundo. Cuando Necrón se acercó a otro asentamiento, algunos guerreros del sur temieron su poder, pero no Larn. Él estaba dispuesto a luchar desesperadamente. Sin embargo, el hechicero destruyó el muro de hielo y enormes bloques se desplomaron sobre los soldados. Desde lo alto de una montaña, observaba la escena un jinete conocido como el Lobo Oscuro. Cuando el glaciar cayó sobre los sobrevivientes, fueron atacados por los bárbaros de Necrón. Estos seres primitivos eran despiadados y asesinaban a todo aquel que se cruzaba en su camino. Luego recorrían el campo de batalla para recoger las pertenencias de los cadáveres. Mientras tanto, Juliana se acercó a su hijo para felicitarlo por su victoria. Solo una gran llanura los separaba del Hogar Ardiente. Sin embargo, Juliana esperaba derrotar a los sureños sin necesidad de luchar. Ella planea enviar emisarios al rey Yerol con una exigencia de rendición. Si él se niega, los salvajes de Necrón secuestrarán a su hija, Tigra. Mientras Juliana daba esa orden, Larn despertó entre los cadáveres de sus compañeros. Notó que los sabuesos de Necrón merodeaban por todos lados y comenzó a matarlos uno por uno. Pero cuando los enemigos fueron demasiados, Larn huyó. Trepó a un árbol alto y al verse rodeado, se lanzó al vacío con la esperanza de un golpe de suerte. La suerte no tardó en llegar. Unas lianas amortiguaron su caída y le salvaron la vida. Cuando los emisarios de Necrón y Juliana llegaron al castillo de Yerol, la hija del rey se encontraba en sus aposentos. Yerol recibió a los mensajeros y rechazó las exigencias de rendición de la hechicera del norte. Justo en ese momento, los bárbaros irrumpieron en los aposentos de la princesa Tigra y se la llevaron. Al enterarse del secuestro, Yerol y su hijo Taro mataron a los emisarios y enviaron una patrulla a perseguir a los raptores, montados en pterodáctilos. Aunque había poca esperanza de divisar a la princesa desde el aire, Yerol decidió quedarse en el castillo para esperar el inminente ataque del norte. Sabía que la guerra era ya inevitable. Mientras tanto, los sabuesos de Necrón se detuvieron a descansar y beber agua, empujando también a la princesa hacia un pequeño estanque. Tigra comprendió que tenía una oportunidad para escapar, así que bajó la guardia de sus captores, seduciéndolos con sus encantos. Luego se sumergió de golpe en el agua y nadó lejos. Emergió al otro lado del estanque y logró huir. Los salvajes, al darse cuenta, se lanzaron a su persecución. Tigra se escondió dentro del tronco hueco de un árbol caído. Justo cuando los seguidores de Necrón casi la descubren, un insecto carnívoro gigante atacó a uno de ellos, lo que provocó el pánico y su retirada. En ese momento sobrevolaban los pantanos donde estaba Tigra los hombres de su padre, pero no lograron verla. Larn también andaba cerca y mató a uno de los salvajes cuando estos pasaron a su lado. Tigra vagó largo tiempo por tierras desconocidas hasta llegar a la orilla de otro estanque. Allí fue alcanzada nuevamente por los sabuesos de Necrón, pero justo cuando intentaban capturarla, un lagarto gigante emergió del agua y devoró a los atacantes. Sin embargo, no todos corrieron la misma suerte. Uno de los enemigos sobrevivió y se lanzó contra la princesa. Tigra tuvo que agarrar una rama y apuñalar al enemigo para salvarse. Mientras tanto, Juliana apareció ante los bárbaros en forma de humo. Al enterarse de que Tigra había escapado, ordenó que la encontraran a toda costa. Para asegurarse de que cumplieran su mandato, mató a uno de ellos por haber dejado escapar a la princesa. Larn, por su parte, se enfrentó a una manada de depredadores que lo habían olido como presa fácil. Con una lanza que llevaba consigo, la usó como pértiga y saltó por encima de la manada. Los depredadores lo persiguieron. Cuando lo acorralaron, sacó su cuchillo y empezó a defenderse. Pero el número de lobos ya había disminuido. Aquel misterioso jinete, el Lobo Oscuro, apareció y mató a uno con su arco y flechas. Los dos lobos restantes no se atrevieron a atacar de inmediato. Rondaron un rato la zona y luego se marcharon. Larn siguió su camino hasta llegar a las ruinas de un antiguo templo, donde consiguió algo de comida. Fue entonces cuando notó que alguien lo observaba. Fingió estar dormido y esperó. El desconocido que se acercó resultó ser Tigra. Ella tenía hambre y al ver la comida de Larn, intentó acercarse. Él trató de atraparla, pero ella esquivó el intento y en cambio compartieron la carne del jabalí que había quedado. Tigra le contó que se dirigía al sur, hacia su hogar. Como Larn iba en la misma dirección, decidieron viajar juntos. Antes de reanudar el camino, comenzaron a jugar entre ellos y cayeron al agua. Allí, un calamar gigante los atacó. La criatura arrastró a Larn hacia las profundidades, pero él logró apuñalarle el ojo y así escapó. Tigra logró salir a tierra firme, pero fue capturada de nuevo por los sabuesos de Necrón. El monstruo marino escupió a Larn fuera del agua y el Lobo Oscuro apareció para rescatarlo. Curó sus heridas y le confesó que llevaba tiempo intentando eliminar a Necrón y Juliana. Larn y el Lobo Oscuro regresaron al estanque donde había aparecido el calamar gigante, pero
pero Tigra ya no estaba allí. El lobo encontró las huellas de los secuestradores y junto a Larn se lanzaron a su rescate. Mientras tanto, los bárbaros habían atado a Tigra a uno de los suyos para evitar que escapara. Para celebrar su captura, se embriagaron, lo que le dio una oportunidad a la princesa. Tigra mató a su guardián y arrastró su cuerpo hacia un lado, pero no vio el barranco que tenía detrás y cayó junto con el cadáver al que seguía atada. El lobo oscuro y Larn rastrearon a los captores. El jinete se encargó de los bárbaros, mientras que Larn buscaba a Tigra, pero no la encontró entre ellos. Tras matar a algunos de los salvajes, ambos escaparon. A la mañana siguiente, Tigra fue hallada por un gigante llamado Otua, quien rompió sus cadenas y la llevó a la morada de su madre, una hechicera llamada Roliel. Mientras tanto, el rey Gerol había perdido toda esperanza de recuperar a su hija. Decidió comenzar negociaciones con Necrón y Juliana. Gerol pensaba que si lograba un acuerdo, aún habría una oportunidad para salvar a Tigra. Gerol envía a su hijo Taro a negociar. El príncipe no está nada entusiasmado con la idea de ir al corazón del territorio enemigo con una bandera blanca, pero no tiene otra opción. Es la única forma de salvar a su hermana y conseguir una oportunidad para su reino. Mientras tanto, Roliel, la hechicera, finge cuidar de Tigra, pero en realidad está tramando algo. Cuando la princesa se queda dormida, la bruja intenta descubrir quién es realmente. Al comprender que tiene ante sí a la hija del rey Gerol, la misma que busca Necrón, Roliel decide usarla como moneda de cambio. Envía a Otua con un mensaje para los bárbaros. Solo entregará a la princesa a cambio de una recompensa. Sin embargo, los abuesos de Necrón no están acostumbrados a negociar. Matan al gigante, luego van a la casa de Roliel, se llevan a Tigra, asesinan a la hechicera y prenden fuego a su morada. Al mismo tiempo, otro grupo de salvajes persigue a Larn y al lobo oscuro, pero estos logran enfrentarlos y escapar ilesos. Larn ve el humo que proviene de la cabaña en llamas de Roliel y se dirige allí. Encuentra los huesos calcinados de la hechicera, que cobran vida por un instante y le revelan a Larn hacia dónde se han llevado a la princesa. Roliel le pide que la vengue y destruya al maldito Necrón. Larn se dirige entonces a Acatar, el puerto desde el cual planean transportar a Tigra hacia el reino de los hielos. Allí ve un barco a punto de partir, con Taro a bordo. Al darse cuenta de que ese hombre se dirige hacia Necrón, Larn salta al barco justo en el momento de la partida. Más adelante, cuando la embarcación se acerca a las tierras heladas, se lanza al agua para infiltrarse. Juliana lleva a Tigra ante su hijo. Su intención es que la princesa se convierta en su esposa y le dé hijos, consolidando así una dinastía aún más poderosa. Pero Necrón no está interesado en herederos. Tigra, sin rendirse, intenta apelar a su lado humano y le ofrece una alianza de amistad entre ambos reinos. Necrón se burla cruelmente. Luego ordena que arrojen a Tigra a un pozo lleno de cadáveres. Mientras los bárbaros del reino de hielo están distraídos con la llegada de Taro para las negociaciones, Larn se infiltra en la fortaleza de Necrón y comienza su búsqueda para encontrar y rescatar a la princesa. Mientras tanto, las negociaciones con el hechicero no salieron como se esperaba. Taro perdió rápidamente el control y desenvainó su espada para matar a Necrón, pero este tomó el control de su cuerpo con su magia y lo obligó a asesinar a sus propios compañeros. Luego le ordenó clavarse la espada y Taro obedeció. Los cadáveres fueron arrojados a la misma fosa donde estaba Tigra. Al ver el cuerpo de su hermano, ella gritó desesperada. En ese momento, Larn intentó matar a Necrón, pero el hechicero ya lo esperaba. Decidido a divertirse, Necrón se enfrentó a Larn con espadas. El héroe logró herirlo, pero entonces el mago lo capturó y lo encerró en una mazmorra. Tigra lo vio todo e intentó liberarlo, pero uno de los bárbaros de Necrón la atrapó. Poco después, otro bárbaro entró a la celda. Larn lo golpeó y escapó siguiendo su rastro. Necrón mandó a sus sabuesos tras él, pero el lobo oscuro apareció para ayudarlo a acabar con los perseguidores. Juntos, Larn y el lobo regresaron con el rey Gerol y le contaron todo lo sucedido. Propusieron un ataque aéreo al castillo del hechicero, montando pterodáctilos. Así tendrían una oportunidad para rescatar a la princesa. Gerol aprobó el plan. Mientras toda su fuerza aérea partía rumbo al reino de hielo, él comenzaba los preparativos para una guerra total. Si Necrón llegaba demasiado cerca, Gerol haría liberar los ríos de lava para derretir los glaciares enemigos. El ataque con los pterodáctilos funcionó, aunque de todo el escuadrón solo sobrevivieron el lobo oscuro y Larn. El lobo se enfrentó cara a cara con Necrón. Fue el único capaz de resistir la magia del hechicero, y solo así logró ganar la batalla. En ese momento, Gerol ordenó abrir los canales de lava, y los torrentes ardientes comenzaron a derretir el castillo helado de Necrón, que ya estaba a las puertas del hogar ardiente. Larn y Tigra escaparon montados en el pterodáctilo con el que Larn había llegado. Todos los que estaban en el castillo de hielo murieron, excepto el lobo oscuro, que también consiguió salir con vida. Larn y Tigra, tras sobrevivir a todo el infierno, finalmente se besan.